Bueno, muy buenos días a todos. El Dios del cielo nos bendiga en esta mañana. Hoy vamos a estar en el libro de San Juan, capítulo 4, de 9 al 10. Dice la palabra de Dios: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Hoy le he titulado a ese mensaje: acabemos con la guerra. ¿Sí? Le he titulado este mensaje: acabemos con las enemistades. Porque dice la Biblia que de dónde salen las guerras, de dónde salen los pleitos, de dónde salen las enemistades. Dice la Biblia que todo eso sale ¿de dónde? De nuestro corazón. Amén. Miren ustedes que llama la atención cuando dice, cuando dice lo siguiente, cuando dice no Jesús, no la samaritana, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea que esa palabra no la dijo Jesús, ¿cierto? Jesús solamente le dijo, dame ¿qué? De beber. Esa palabra, ¿verdad? No la dijo la samaritana. Porque la samaritana lo que le dijo es: como tú, siendo judío, me pides a beber agua. Pero ¿quién es el que dijo porque judío y samaritano no se tratan entre sí? Sencillamente Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dio la razón por la cual esa mujer actuó como actuó. Amén. ¿Qué acaba de decir? El Espíritu Santo, a través de Juan, da a conocer la razón, ¿verdad?, por la cual esa mujer preguntó lo que preguntó. Amén. Hay personas que dicen: ve, ¿y por qué no le habla a fulano? Ah, pues porque yo no le hablo. Más o menos como eso, ¿verdad? Ve, ¿y vos por qué perdiste vos tan buen amigo que eras con sutano, con perenceo? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? No, es que yo ya no le hablo. Así, sencillamente porque decidiste ya nunca más hablarle. Por eso vas a permanecer toda la vida con ese pensamiento. Peor todavía lo que nos está presentando la Biblia, porque cuando un día surgió la enemistad entre judíos y samaritana, quiero decir una cosa: ni Jesús ni la samaritana, hablemos desde el punto de vista humano, porque Jesús es Dios y Él está desde siempre. Amén. Pero la samaritana ni siquiera había nacido y ella ya se levantó diciendo: no, es que yo con los judíos yo no la voy. Hay gente que se levanta diciendo: no, yo es que con los cristianos yo no la voy. Ve, pero ¿y por qué? No, pues porque yo no la voy. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Esas son fortalezas, ¿verdad?, que se han anidado en la mente y en el corazón ¿de quién? De las personas. Amén. Que muchas veces ni tú ni yo tuvimos arte ni parte, sino que eso viene de por allá, ¿eh? De los Montesco y los Capuletos, ¿eh? Entonces los Montesco y los Capuletos se detestan. ¿Y por qué? Pues porque nosotros no nos hablamos. Esto le da un gran valor a Jesús.
Y yo estoy diciendo esto porque Dios me regaló este tema anoche, pero hace como unos 15 días yo venía meditando en mi corazón y una de las cosas que yo le pedí a Dios, Dios, permite que yo no vuelva a tener ningún tipo de altercado con nadie, no quiero reñir con nadie jamás, por nada. Le dije a Dios eso, le dije, Señor, yo no quiero tener, inmiscuirme con problemas y con cosas con nadie. Entonces, Jesús es nuestro maestro, ¿verdad? Él es el que nos enseña y nos ha regalado en esta mañana este hermoso tema, amén. Nos dejó este hermoso ejemplo, amén, para que yo pueda decir en esta mañana lo siguiente. Yo puedo decir esto: las personas de fe, oiga esto, debemos estar por encima de las diferencias. ¿Qué acaba de decir? Las personas de fe debemos estar por encima de las diferencias. Una persona de fe no puede mezclarse, amén, no puede mezclar, por así decirlo, los asuntos de este mundo, amén, con lo que es la verdad de Dios. Y a nosotros lo que nos debe mover, ¿qué es? La verdad de Dios, amén. Entonces una persona de fe no debe estar por encima de ¿qué? Porque es que Jesús le dice, es que lo que yo le estoy diciendo es lo que estoy aprendiendo de Jesús. Porque Jesús le dice, pero si tú supieras quién soy yo y el don que hay en mí, tú me pidieras y yo te daría ¿qué? Agua, y no cualquier agua, te daría un agua de la cual tú nunca más volverías a tener sed. En otras palabras le dice Jesús, si tú tuvieras una necesidad y tú me pidieras a mí, yo no me justificaría con nada. ¿Qué acaba de decir? Si tú tuvieras una necesidad y tú necesitaras de mí, yo no necesito que tú me des a mí razones para la cual yo te pueda servir. No, si tú me pides a mí, yo sencillamente te doy lo que yo tengo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando al lado nuestro haya un prójimo y tenga una necesidad y tenga algo que necesite de mí, yo tengo que darle conforme a lo que yo tengo. O sea que Dios nos llama a dar a los demás conforme a lo que tenemos. Bueno, no nos pide conforme a lo que no tenemos, aunque si hacemos conforme a lo que no tenemos, eso le va a agradar más. Pero como Dios no obliga a nadie, amén, y espera que cada uno actúe conforme a la voluntad, Dios exige de nosotros que nosotros no le pidamos explicaciones a nadie cuando ese prójimo necesite ¿de quién? De nosotros. Si tú me pidieres, yo te daré, y te daré agua de vida. En otras palabras, le dice, mire, tú estás mal, estás equivocada, esa no es la manera de actuar, ¿sí? Porque tú de pronto te estás justificando que entre samaritanos y judíos, ¿no qué? No se hablan, amén, pero no es ese el verdadero actuar de una persona, no es ese lo que Dios demanda de nosotros. Y yo te vengo a enseñar cómo tenemos que actuar nosotros los seres humanos. Y Jesús vino a eso. ¿A qué vino Jesús? A enseñarnos cómo es que nosotros debemos de actuar. Amén. Cómo es que nosotros debemos de proceder. Amén. Entonces Jesucristo no vino a identificarse con judíos, con samaritanos, o con sus vecinos, o con su familia. ¿Sí sabían ustedes eso? Él no vino a identificarse con judíos, con samaritanos, con sus vecinos, no. Él vino a identificarse con su Padre. ¿A qué vino Él? A identificarse con su Padre, ¿verdad?
y a permitir a todo ser humano conocerle. Dígale al que está al lado: yo voy a permitirle a mis vecinos, a todas las personas que estén cerca de mí, a que conozcan a Dios. Pero para ello tengo que empezar a hacer una cosita. Diga conmigo: yo no tengo por qué inmiscuirme. Yo no tengo por qué dejar que las diferencias y que las enemistades, amén, afecten mi comportamiento como hijo de Dios. ¿Qué hay que decir? No puedo permitir que absolutamente nada de este mundo, no hay una razón justificable en este mundo para que yo no actúe como actúa Jesús. ¿Qué acaba de decir? No hay una razón justificable en este mundo para que no actuemos como actúa Jesús. Entonces no vino a identificarse con su Padre y a permitir a todo ser humano conocerle sin importar qué, raza, lengua, religión o nación. Y nunca se refirió a algún sistema político como el mejor, excepto, lo dijo, que todos terminan enseñoreándose de la humanidad. Es todo sistema implantado en este mundo que no proviene de Dios, termina ¿por qué? Por enseñorearse ¿de quién? Del ser humano. Amén. Llámese como se llame, móntelo el que lo monte, ¿verdad? ¿Por qué? A causa de la búsqueda de grandeza por donde no es. ¿Por qué terminan enseñoreándose los gobernantes? Porque andan buscando grandeza por donde no es y como no es. Amén. Respeto, andan buscando respeto por donde no es. Andan buscando reconocimiento y felicidad por donde no es. Y estoy siendo muy reiterativo con la palabra por donde no es. O sea, ¿qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que necesita el mundo? El mundo necesita que le digan por dónde es y cómo es. ¿Sí está entendiendo? El mundo lo que necesita es la luz. Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y luz le resplandeció. Ese día la mujer samaritana le resplandeció la luz. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Le resplandeció la luz. Dijo: hoy yo estaba equivocado. Yo estaba equivocada. ¿Cómo yo no voy a darle agua a una persona que me lo pide solamente por el hecho que es un samaritano? ¿Cómo yo voy a negarle la ayuda a tal o a X personas solamente porque es hijo de tal o es hijo de tal? ¿O yo por qué voy a negarle la ayuda aquí a mi hermano solo porque él es un petrista y el otro es un duqueso, uno de duque? Así anda el pueblo. ¿Sabe una cosa? Si algo que yo he aprendido en este periodo de lecciones, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Que Dios ha desnudado los corazones. ¿Qué acaba de decir? Y los va a seguir desnudando. Amén. Uy, yo he visto corazones desnudándose durante esta época de elecciones terriblemente. Amén. Y espero que ahora que se vean desnudos, sepan que necesitan cubrirse. Pero necesitan cubrirse a través del arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios porque son almas sucias por dentro. Llevan el nombre de Jesús, pero son unos vulgares. Están llenos de odio. Están llenos de resentimiento y lo destilan por su boca, por las redes sociales.
Aplauden la bellaquera. ¿Qué es la bellaquera? La bellaquera es que cogen por allá un video y lo ordenan para mostrar lo peor del otro cuando eso no es verdad. Y vieron el original y saben que uno fue así, pero le dan clic para ensuciar y para enlodar a la otra persona. Y lo hacemos los cristianos. Lo hacemos los cristianos. Enlodamos a cualquier persona. Le damos, ¿cómo llama eso? Le damos, ¿cómo llama? Compartir a cualquier barbaridad que nos llegue sin pensar que eso puede llegar a afectar a una familia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está sucia. Y somos nosotros como iglesia lo que le estamos pidiendo a Dios, que cambie esta nación. Hombre, ¿cómo va a cambiar esa nación cuando yo le estoy dando compartir a algo que le está ofendiendo a las personas? ¿Usted cree que alguien luego yo voy a compartirle de Cristo y yo que lo ofendí me va a recibir? ¿Usted qué opina? Si la iglesia no se guarda en santidad y en integridad, su palabra va a valer un peso. La visitación de Dios. ¿Sabe qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Porque la mujer samaritana, aquel día que Jesús la visitó y vio el don que había en él, ¿verdad? La luz la visitó y se dio cuenta que su vida no era. Ella se dio cuenta, yo estoy llena de odio contra los judíos. ¿Y yo quién soy? Yo soy una vil pecadora. Eso es lo que hace Jesús. Ya no tienes tú autoridad para señalar a los demás porque tú mismo sabes que tú eres un pecador y que necesitas el perdón. Eso sí trae reconciliación. Esa mujer samaritana fue y buscó a todo el mundo y le dijo, miren, yo creo que encontré al Cristo. Y Jesús le dijo, ese soy yo. Cuando Dios te reargulle de pecado y el Espíritu Santo te lleva a Jesús, tú no vas a tener dudas acerca de que Él es tu Salvador, que Él es tu guía, que Él es tu Señor. ¿Qué hay que decir? Cuando el Espíritu Santo, cuando la luz de Dios me ilumina y el Espíritu me lleva a Cristo, yo no voy a tener ninguna duda de que Él es Dios, de Él que es el Salvador del mundo, que Él es el que necesitan todas las naciones de la tierra. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Aleluya. Amén. Mire, a la mujer samaritana le importaban las explicaciones. Jesús le dice, y tú me pides agua, yo te doy, y nunca más tendrás sed. En otras palabras, tú ni siquiera me conoces y me juzgas por un pasado en el que ni tú ni yo no tuvimos nada que ver. Debemos pedirle a Dios que mientras uno tenga la capacidad de dar y de ayudar a los demás, debemos ¿qué? Hacerlo. Este mundo está lleno de iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque las personas tenemos justificación para actuar mal. El empresario dice, yo no pago mis impuestos y yo no los pago porque la DIAN se los roba. Usted no paga los impuestos. ¿Sí me estoy dando a entender? Uno no puede tener justificación. Ve, ¿y usted por qué trató hacia a su nuera o a su suegro? A su primo. No, es que si vieras. Si vieras cómo se portó. Y esa mamá, y ese tío.
Uno siempre va a tener justificación para actuar como actúa. El día que quitemos las justificaciones de nosotros y sencillamente actuemos como Jesús actúa, este mundo va a cambiar. Nuestras familias van a cambiar. Va a haber una revolución del reino de Dios en toda la tierra. Amén. Y el poder de Dios se va a derramar. Amén. Y el mundo va a conocer a Dios y Él se va a dar a conocer más a nosotros. Como dice la Escritura, la comunión íntima de Jehová es con aquellos que guardan su pacto. ¿Con quién? La comunión íntima de Dios es con aquellos que guardan su pacto. Amén. Vamos a escuchar un poquito a los sabios, ¿verdad? La Biblia dice cosas como esta: si tu enemigo pide pan, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? La Biblia dice: si tú ves el buey de tu enemigo extraviado, oiga, ¿usted sabe qué tiene que hacer con el buey de su enemigo extraviado? ¿Qué tiene que hacer usted? Recoger. Oiga, usted tiene que coger el buey de su enemigo que está extraviado, ir a llevárselo a su enemigo y decirle: enemigo, aquí está tu buey. ¿Ah? Oiga, qué Dios tan sabio, ¿verdad? ¿Ah? Oiga, tienes que coger el buey de tu enemigo y llevárselo a tu enemigo y decirle: enemigo mío, mira tu buey. O sea que Dios nos pone a defender aún la causa de nuestros enemigos cuando las causas son justas. Dígale que está al lado: Dios nos pone a defender aún la causa de los enemigos cuando las causas son justas. Entonces no vamos a pelear por tonterías. Aquí el que tiene la razón hay que dársela. El que dice la verdad, a ese hay que dársela. De eso trata el reino de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo que coger y llevarle el buey extraviado a mi enemigo. ¿Por qué? Porque Dios me demanda actuar con justicia siempre, sin mirar caras, sin mirar apellidos. ¿Ah? Por eso tenemos que honrar a padre y madre, aunque ellos hayan sido lo que hayan sido, hermanos. Amén. ¿Sí está entendiendo el mandamiento de Dios? Clarito, ¿cierto? Porque Dios nos manda a permanecer y a ser un defensor de las cosas justas, aún con los injustos y pecadores, para que verdaderamente nosotros seamos hijos del reino de Dios. Amén. Es por ese camino y por esa senda que Dios quiere guiar a su pueblo, para que aquellos que le amamos recojamos los tesoros de Dios. ¿Cuántos queremos los tesoros de Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos queremos esos tesoros de Dios? Amén. ¿Cuándo vamos a quitarnos tanta justificación que tenemos para actuar como actúas? Dígale que está al lado: mira, yo voy a desarraigar de mi vida tanta justificación que tengo para hacer lo que no debo hacer, para actuar con la injusticia en la cual no debo actuar, para jamás actuar con engaño cuando tengo que actuar con verdad, para no actuar con juicio cuando Dios me llama a actuar en misericordia. Amén. Esto que yo le estoy hablando es lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no entendió. Pero nosotros sí entendemos, ¿verdad? Amén. La iglesia sí entiende estas cosas, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía la ley escrita en tablas de piedra, pero hoy, según las Escrituras, Dios ha puesto y ha escrito la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. ¿Dónde la ha escrito Él? Ha escrito la ley en nuestra mente y en nuestro corazón.
Amén. Entonces la condición de nuestra sociedad ha sido expuesta públicamente por Dios. De modo que hay cosas que corregir, hay cosas que cambiar. Amén. El libro de Proverbios nos dice cosas como estas. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿A quién es debido hacer el bien? ¿A quien te hace el bien? ¿A quien es debido? Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Sabe que para uno, estas cosas que pasan en el mundo, yo digo, son oportunidades que Dios les da? Yo me imagino la gente que está cerca de Venezuela, cuando llega toda esa cantidad de personas con hambre. ¿Usted los ve llegar en televisión? Amén. Y usted en su casa con su buen almuerzo, con su arrocito, con su caldito, con todo lo que tiene, con su cama, y ellos saben que están por allá en la calle, ¿verdad? ¿Será que a nosotros nos falta? No, es que tenemos razones para no hacerlo. Generalmente nosotros tenemos razones para pasar de largo por donde está el herido. Así somos, a mí me duele eso. Yo no quiero ser así, yo no quiero pasar por encima donde está el sufrimiento. Hay tanto sufrimiento y tanto dolor en este momento en la tierra. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha hambre en este momento en la tierra. Entonces una vez un hombre preguntó, niña, ¿cómo haré para ganar la vida eterna? Le preguntaban a Jesús, porque Jesús acababa de dar el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, de tu prójimo como a ti mismo. Entonces el intérprete de la ley que estaba allí quiso justificarse. ¿Qué quiso hacer? Justificarse. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? De que nosotros no nos podemos justificar más. ¿Qué quiso hacer? El hombre quiso justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces el Señor dice aquella parábola que todos nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Quién es tu prójimo? Y pone precisamente de ejemplo, oiga bien, pone de ejemplo, porque no solamente es el hecho de la persona herida, ¿verdad? Porque el que estaba herido allí, ¿quién era? Un judío. Pero los que pasan de largos, ¿saben quién fue? Primero un sacerdote. Perdón. ¿Y no son ellos los que enseñan la ley y la misericordia? Pero los que enseñamos a los demás a hacer las cosas, no lo hacemos. ¿Ah? ¿Será que eso es lo que está sucediendo hoy en día? Los que hablamos de paz y de misericordia no lo hacemos. Y pasa sumo sacerdote, pero él ese día tuvo una justificación, porque se apoya en la ley para justificarse. Según la ley, el sacerdote debía evitar contaminarse con una persona muerta. Él dijo, no, que está muerta no me va a contaminar. Ni siquiera se acercó a ver cómo está, porque él decía, no, yo no, porque yo tengo algo en que justificarme. La ley dice que yo no me acerque a un muerto, a alguien, porque me contamino. ¿Y sabe cuál era la contaminación? Que sencillamente ese día no podía entrar al templo y tenía que lavarse con agua. Pero tenía una justificación. Y esa justificación era conforme a la ley. Dígale conmigo, legalistas. Hay personas que viven así.
Entonces luego pasa un levita. ¿Quién es un levita? Alguien que sirve a Dios. Pasó de largo. Pero lo más interesante de todo esto es que luego pasa un enemigo. ¿Quién fue el que pasó? Porque es que ahí es donde está la profundidad de lo que Jesús quiere enseñar. Porque el que pasó fue un samaritano. ¿Quién fue el que pasó? Oye, no después que samaritano. ¿Cómo así? ¿Sí ve? Dame de beber agua. ¿Y usted por qué me pide agua? ¿Usted no sabe que nosotros somos enemigos? ¿Usted qué está haciendo aquí, pues? Usted es enemigo. Miren, cambiemos el chip. Muchas familias viven con enemistades de años. Usted tiene que erradicar eso. No, porque es que por allá mi tío, mi fulano, tal, un día por allá hace tanto hizo eso. No, usted no tiene por qué justificarse absolutamente de ninguna manera. Amén. Porque el que pasó allí, ¿quién fue? Por Jesús le dice a la samaritana, ¿qué le dijo? Usted se puede preguntar, pues, que porque yo soy judío, ¿por qué le pido agua? Pero si usted me pidiera agua a mí, yo no me pondría con preguntas. Sino que yo te daría. Es más, si tú me conocieras un poquito, eso sí que es importante, porque Jesús le dice, es más, si tú conocieras quién es el que te habla y el don que hay en mí, yo te pediría y te daría agua de vida. En otras palabras, la samaritana ni siquiera sabía quién era Jesús y ya lo estaba desechando, siquiera sin conocerlo, y ya lo estaba desechando. ¿Por qué? Porque samaritanos y judíos no aman. ¿Ya? No va a haber nada, no puede haber nada que nos divida y nos impida hacer lo que es justo. Porque yo tengo que coger el buey extraviado de mi enemigo y coger el buey del enemigo y llevárselo hasta el criadero del enemigo y decirle al enemigo, mira, tu buey estaba ¿dónde? Extraviado. Porque Dios nos demanda hacer lo justo sin mirar a quién. Amén. Esa es la gran enseñanza de Jesús. Por eso yo le decía, Jesús estuvo por encima de ¿qué? De las rivalidades. ¿Tú quieres ser un buen cristiano? Tú tienes que estar por encima de las rivalidades, ¿verdad? Tú tienes que estar por encima de los diferentes pensamientos que tienen las personas, porque nuestro deber es dar a conocer al Padre. ¿Nuestro deber es qué? Dar a conocer ¿a quién? A Jesús. Amén. En nuestra familia hemos tenido muchas dificultades, muchas. Pero todas las hemos afrontado con el Señor. Y yo le puedo decir, qué bendición la familia que Dios me regaló. Nosotros nos perdemos de una bendición muy grande. Hay cosas que nos separan, hay cosas que nos han apartado. Amén. Pero cuando uno tiene la experiencia de quitar impedimentos y simplemente actuar con justicia, no con justificaciones, porque aunque la ley me permite a mí justificarme, si yo me apego a ello y con ello no hago lo que es justo, estoy pecando. ¿Qué acaba de decir? Estoy pecando. Jesús es hermoso, pero a mí me gusta leer mucho los evangelios, ¿verdad? Conocer a Dios en el Génesis, en el Éxodo, en los Números, en el Levítico, en el Deuteronomio, a través de la conquista con Josué, a través de los jueces con Sansón, a través del tiempo de los jueces con Ruth, a través de Samuel, a través de los reyes,
a través de los profetas, a través de los cantares y de los salmos. Es precioso, pero cuando tú miras en vivo y en directo a Jesús caminar por Jerusalén, eso es hermoso. Amén. Uno está lleno de razones para hacer las cosas como las hace en este mundo. La gente necesita conocer la verdad. ¿Qué necesita la gente? Las personas necesitan conocer ¿qué? La verdad. El día que las personas conozcan la verdad y acepten la verdad, serán libres. ¿Qué acaba de decir? Una familia que acepta la verdad es libre. Hay personas que están atadas, están ligadas, tienen justificaciones para desechar, para odiar, para hacer tantas cosas. Pero el día que tú aceptas la verdad de Dios, ese día tú eres libre. ¿Cómo somos? Libres. Pero si tú vienes aquí y escuchas la verdad de Dios y sigues con tus ataduras y no pones por encima la verdad de Dios a tus propias justificaciones, tú vas a seguir siendo un esclavo que viene a la iglesia. Y un esclavo sin esperanza. Pero cuando uno acepta la verdad de Dios, verdaderamente es, ¿cómo es? Uno es verdaderamente libre. Entonces no busquemos justificación absolutamente ¿para qué? Para nada. Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Mire esto. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. Esto es lindo lo que acabo de decir. ¿Cuántos queremos tener una comunión íntima con Dios? Tienes que actuar siempre con justicia, sin importar las caras. Yo les decía eso, el empresario no paga sus impuestos porque dice la plata se la roban allá en la DIAN. Y con eso se justifica para no pagar los impuestos. El levita y el sacerdote se justificó diciendo, no, es que me vuelvo impuro. Pero llegó el enemigo samaritano y vio a ese hombre, y ese es el prójimo. Amén. Ese es el prójimo. Y lo coge allí, lo levanta. La parábola se conoce como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Le echa aceite, lo cura, y como él tenía que irse, va y llega a un hotel y le dice al del hotel, mire señor, yo tengo que irme, pero por favor, cuídemelo, ¿sí? Cuida a ese enemigo mío, cuida a ese judío, cuida a ese judío. Mira, aquí le están diciendo que cuiden a alguien que según la mentalidad de aquel tiempo eran enemigos. Existía una mentalidad, una culturización del odio. ¿Ya? Y esa culturación de odio hizo daños y atrocidades en el pueblo judío. Porque todo un día tuvo un principio. Cuando tú miras la historia, cuando empezó ese odio entre judíos y samaritanos, te vas a dar cuenta que un día Dios rompió el reino de Dios. El reino de David se lo rompió por causa de los pecados de Salomón. Y Israel se convirtió en dos naciones. Israel del sur e Israel del norte. Israel del sur, Judá, e Israel del norte, Israel, ¿verdad? Cuya capital es Samaria. ¿Y sabe qué fue lo que llevó a esas dos naciones, a esos dos pueblos, a enfrentarse y a tenerse envidias y celos? Un gobernante. ¿Quién fue? Un gobernante. Jeroboam. Jeroboam lo primero que hizo fue hacer dos becerros, y uno lo puso en Dan y el otro lo puso en Jerusalén, y se escogió sacerdotes e hizo altares en lugares altos para evitar que el Israel viniera a Jerusalén a adorar ¿a quién? A Dios. ¿Quién hizo eso? Diga conmigo, un enemigo. No dejemos que nos dañen.
No dejemos que ningún gobernante, sea quien sea, le dañe el corazón al pueblo de Dios. Amén. Mire, desde entonces empezaron las rencillas. Por eso ahí le pregunta, ¿y es que acaso no es acá donde se tiene que adorar? Le dice aquella mujer samaritana, ¿verdad? Le dice a Jesús, ¿no es acá donde Jacob le dio esta heredad? A José, donde hay que, en este pozo donde hay que adorar, pero es que ustedes dicen que es allá, pero nosotros decimos que es acá. Y Jesús le dice, aquí lo que importa es lo que Dios diga. Y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Diga conmigo, en verdad. Tú no puedes adorar en verdad si tú no actúas conforme a la verdad. Y actuar conforme a la verdad es hacer justicia, es hacer derecho. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Yo espero que esta palabra sea una visitación de Jesús a nuestra iglesia, a tu vida, a tu corazón, y que a través de el sermón que va a ser colgado sea una visitación para muchas familias, y sepan que Dios los está visitando, porque el pueblo de Israel, Jesús le dijo, ustedes no entendieron la visitación, y por causa de que no atendieron a la visitación de Dios, el mal los va a alcanzar. ¿Sabe usted que cuando uno no atiende a la visitación de Dios, cuando la luz de Dios viene a uno y uno desecha esa luz, ¿sabe qué es lo que pasa? El mal te va a alcanzar. Amén. El mal va a alcanzar. Porque nada bueno le espera a nadie que desecha a Cristo. Nada bueno le espera a alguien al cual Dios, para bendecirlo, lo lleva por las veredas de la justicia y del juicio para darle sus tesoros. Porque uno lo que se encuentra es con muerte, con tristezas y con dolor. Amén. ¿Cuántos hoy no nos vamos a justificar más? ¿Cuántos hoy nos vamos a poner en paz con Dios? ¿Cuántos vamos a salir hoy a ponernos en paz con nuestras familias, con nuestros padres? Démosle una alegría hoy a un muerto. ¿Sí? Démosle la alegría a un extraviado. Y permitamos que la luz de Cristo verdaderamente guíe nuestros pasos. Amén. ¿Qué tal si adoramos?